Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy iniciamos nuestro quinto repaso general de la materia Teoría Constitucional con el tema del Estado liberal. El Estado liberal inicia en el siglo XVIII y XIX con la Revolución Francesa. Las funciones del Estado liberal son administrar la justicia y garantizar la seguridad como un Estado mínimo, es decir, tener una esfera pública mínima y una esfera privada amplia. Las instituciones del Estado liberal son Constitución, la separación de poderes, los derechos fundamentales y la soberanía jurídico-política. Hablando de la Constitución en el Estado liberal es una norma política, la cual es un pacto social que estructura cómo se dividen los poderes en el Estado. El Estado es constitucional en doble sentido. El primero, que está sometido a normas y estas dicen cómo se realiza la separación de poderes. En segundo sentido, que está estructurado en torno a una constitución, la cual, defiende los derechos fundamentales de las personas y va también estructurando cómo se reparten los poderes en el Estado. En cuanto a la separación de poderes, se separa para evitar los abusos del poder. El Estado liberal realiza unas tres divisiones de los poderes. La primera división, que es el legislativo, el órgano principal, el cual se encarga de crear el derecho. Se le atribuye como principal al legislativo y también la obra creadora en respuesta a los abusos que tenía el ejecutivo durante los estados anteriores. Luego está la otra rama, que es el ejecutivo, que se encarga de aplicar, que se encarga de administrar, y el judicial, que se encarga de aplicar lo legislativo y el ejecutivo, y a la vez de aplicar la Constitución. Los derechos fundamentales, que es la otra institución, estos derechos fundamentales son inherentes al ser humano y son como límite al Estado. Y también esto quiere decir que la defensa de los derechos fundamentales es la justificación del actuar del Estado y del gobierno. En cuanto a los derechos fundamentales, el problema de fundamentos de estos ya ha sido resuelto por el consenso de los estados de reconocerlos, pero ahora el problema es saber hasta dónde llegan esos derechos. Otra institución que faltó mencionar, perdonen, otra institución es la igualdad, que es una igualdad ante la ley y es en sentido formal. Y esta ley tiene que ser general, impersonal y abstracta. Hablando de la soberanía jurídico-política, esta soberanía en los estados liberales se da de dos formas. Soberanía nacional, si se parte desde el concepto de nación, o soberanía popular si no se tiene en un principio un concepto de nación claro, sino que se parte de la soberanía desde el mismo pueblo. Bueno, ahora hablando también del Estado liberal, tenemos que hablar de lo que es la representación, su principio de representación. El Estado liberal busca una democracia representativa. El Estado liberal pasa también por una crisis. La crisis del Estado liberal ocurre a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX.
por distintos factores que son económicos y sociales, y políticos. Los factores económicos son que en el Estado liberal hay un mercado que no está regulado, que también está la revolución industrial y la disminución de los salarios que causan una disminución en el consumo y una parálisis de producción. También también otro factor es la economía de la guerra, que provocan los altos impuestos para mantener estos conflictos que ocurren durante la época del Estado liberal, pues terminan acabando con la clase media. Y también la falta de intervención del Estado en la economía. En cuanto a factores sociales, surge la clase del proletariado, oprimido por que esta clase es oprimida por la burguesía. Cabe mencionar que el pacto social que se realiza en el Estado liberal es un pacto social a favor o considerando solo las clases burguesas. Bueno, las condiciones de trabajo para el proletariado son jornadas muy extensas que llegan hasta las 14 horas o más, provocando así la exigencia del proletariado de la ley de las 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas para la familia y 8 horas para divertirse, en fin. Incrementa la brecha entre ricos y pobres y hay una masiva migración del campo a la ciudad. En cuanto a los factores políticos, el proletariado exige libertad e igualdad material. Surgen los primeros sindicatos, surgen los programas socialistas, se reclama el voto universal, también la creación, la creciente aumento del poder del Ejecutivo, al creerse la imposibilidad de los jueces para someterlo. También un factor internacional es la Revolución Rusa y el surgir de Estados Unidos como potencia. Esta crisis del Estado liberal provocó dos tipos de respuesta. Una democrática que se compone de los estados interventores y los prestadores de servicios públicos, y unas no democráticas que son los estados de derecha y de izquierda. Bueno, con esto terminamos nuestro corto repaso general del Estado liberal. Muchas gracias por la atención y esperamos que este audio haya sido de su agrado. Buenas noches.